hemos podido ver en esta semana de oración, hemos podido ver muchos puntos en esta semana de oración, que cada tema, gracias a Dios, se ha enlazado uno con el otro. Desde el sábado pudimos ver que habló de dos grupos, ¿verdad? Habló de los que permanecen fieles, que son el pueblo de Dios, y los que son tomados por la muerte, que son los impíos. Empezamos a hablar así de dos grupos. Después, el lunes, empezó a hablar de dos grupos dentro del pueblo de Dios. Los fieles, las prudentes, que es igual a los 144,000 que pudimos verlo. Y también, ¿quiénes? Los que se separan, los que apostatan de la fe. Y son dejados en las tinieblas. Eso fue el domingo. El lunes, ¿qué tema se habló el lunes? El lunes. El lunes, ajá. La apostasía alfa no era. Sí, eso mismo. Apostasía alfa. Alfa y omega. ¿Y la apostasía alfa qué hablaba? El peligro de neutralizar. Bueno, está la alfa y está la omega. Y la omega. Exacto, que comenzó con la alfa y sigue en crecimiento hasta la omega. Que la omega es la peor de todas. Pero en eso vemos que, nuevamente el mismo factor, una apostasía, una división entre los fieles y los infieles, los justos y los impíos. Y no nos pusimos de acuerdo. Aunque estamos llevando la semana de oración, no nos pusimos de acuerdo para llevar este punto de vista. Y en todos los temas nos estamos dando cuenta que hay un mensaje importante que dar. El mensaje de los tres ángeles para este tiempo presente. Estamos viendo todos factores que llevan una secuencia. Después de la apostasía alfa y omega, nos encontramos con el próximo tema, que ¿cuál fue? La división viene. Y volvemos al mismo punto. Los fieles y los ¿qué? Y los infieles, los dos grupos. Y entonces ayer dimos el tema de el zarandeo. Los que van a permanecer fieles a Dios y sus características. Y los infieles, los que no pueden resistir la verdad. Y ahora vamos a este tema bien importante, que es parte de esta semana de oración. Y se acuerdan, no, está bien. ¿Se acuerdan cuál es el título? Tú lo dijiste, pero no. Ayer yo le dimos un montón de veces. Empieza con no. No fue el plan de Dios. No fue el plan de Dios. Niño. No fue el plan de Dios. Y en este tema, estudiándolo nuevamente por encima, estaba viendo que sigue todavía con la misma línea de pensamiento. De dos grupos. Los que permanecen fieles a Dios y aquellos que se separaron de Dios. ¿Y cómo eso nos afecta a nosotros hoy día? Y este es algo, hermano, este tema de hoy es bien importante. Es bien importante. Es tan importante que no se habla en la iglesia. No lo he escuchado hablar de él en años en la iglesia. Y otros temas han hablado acerca de, ¿sabes? Que hemos visto el carácter, cómo nosotros tenemos que cambiar el carácter, ¿verdad que sí? Y aunque no lo vean a simple vista, cuando empecemos a ponerlo, se van a dar cuenta que tiene que ver con el mensaje del primer año. Cuando dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Tiene que ver mucho con eso. ¿Por qué? ¿Qué significa, según vimos, temed a Jehová? En Proverbios, temed a Jehová significa apartarse del mal, apartarse del pecado, aborrecer el pecado. Y si tú aborreces el pecado, tú tienes que estar en un lugar que separado, que se pueda respirar una atmósfera
buenas noches, una atmósfera donde la presencia de Dios se pueda sentir. Y de eso es lo que vamos a hablar esta noche. ¿Cuál fue el título? ¿Cuál es el título de esta noche? No fue el plan de Dios. No fue el plan de Dios. Vamos a esperar que llegue mi esposa para así comenzar. Usted dice que tiene que ver la ciudad con no fue el plan de Dios. Vamos a estudiarlo. Mantengamos la Biblia abierta en Génesis, capítulo 11. Entonces, esto. Okay. Génesis, capítulo 11. Con la planta, esa planta. La planta sí. también la sacamos. Gracias. Génesis, capítulo 11. Y vamos a estudiar esto con calma. Vamos a empezar primero con una oración. ¿Ok? Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle que el Espíritu Santo nos guíe, que se manifieste en esta noche como en las otras noches y podamos comprender este importante mensaje para nuestros días. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has permitido llegar aquí a tu casa de oración. Gracias, Señor, porque estamos aquí para escuchar de ti, escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido, te ruego, Señor, que perdone mis pecados, perdone mis faltas, Señor, que pueda estar limpio, Señor, que pueda estar en perfecta armonía, Señor, para que tú puedas hablar en esta noche, Señor, para que tú me utilices y que tú seas el que lleve este mensaje importante a la iglesia, Señor. Ayúdanos a comprender esta urgencia, Señor, y a seguir hacia adelante, Señor. Entregamos este servicio en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vale, salió. Ok, no fue el plan de Dios. Vamos a estudiar, vamos a estudiar esto bien importante. Voy a entrar en historia de la redención, ¿ok? Porque nos habla acerca del capítulo 11 de Génesis, que es el que vamos a estar estudiando, ¿ok? Vamos a leer, dice, algunos, y quiero dejarles saber, el capítulo 11 habla acerca del pueblo después del diluvio, ¿verdad que sí? Noé y su familia, que empezaron a crecer y a multiplicarse después del diluvio, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice el Espíritu de Profecía acerca de este importante tema. Historia de la redención, capítulo 9. Nos dice, algunos de los descendientes de Noé pronto comenzaron ¿a qué? A apostatar. ¿De qué estamos hablando de este tema, verdad? Esta semana, de los dos grupos. Aquí estamos viendo que algunos de los descendientes de Noé pronto, después del diluvio, comenzaron ¿a qué? A apostatar. Una parte siguió el ejemplo de Noé y obedeció los mandamientos divinos. Vemos un grupo. Otros fueron rebeldes e incrédulos y ni siquiera creían lo mismo con respecto al diluvio. Estamos hablando del otro grupo. ¿Okay? Algunos no creían en la existencia de Dios y en sus mentes atribuyeron esa catástrofe como causas naturales. Se parece mucho como nuestros días, ¿verdad que sí? Y otros creían que Dios existía y que había destruido la raza antediluviana por medio de un diluvio, y sus sentimientos, a semejanza de los de Caín, se rebelaron contra Dios porque había destruido a los hombres que habitaban en la tierra y había maldecido por tercera vez mediante este cataclismo, mediante este diluvio. Bien interesante. Este segundo grupo, dentro de ese segundo grupo había dos categorías. Uno, que eran ateos, que no creían en la existencia de Dios. Otros creían que Dios existía
Es interesante porque tú puedes creer que Dios existe. Los demonios creen y tiemblan. Pero eso no significa nada. Y estos dos grupos se encontraban después del diluvio, los fieles y los infieles. Y vamos a ver qué sucedió con los infieles y qué sucedió con los que eran fieles. Próximo slide. Nos dice, los enemigos de Dios. ¿Quiénes? Los enemigos. Se sentían diariamente reprobados por la conducta justa y la vida piadosa de los que los amaban, y obedecían y exaltaban. ¿La vida de quiénes? De los justos, de los fieles. ¿Lo quieren? Los impíos. Diariamente se sentían ¿qué? Reprobados. ¿Por qué? Porque los justos amaban a Dios en todo lo que hacían. Entonces, los incrédulos, ¿qué hicieron? Se reunieron. Vamos a hablar un momentito. Se reunieron y consultaron y decidieron separarse de los fieles. Y tiro la pregunta, esto no lo sale, lo puse yo porque es muy interesante. ¿Quiénes se separaron? Los infieles. ¿Quiénes permanecieron? Los fieles. ¿Ven el mismo tema? Como corre todo el tiempo. Los que permanecen son los fieles. Los que se separan son los infieles. ¿Estamos viendo? Cuyas vidas justas constituían una constante restricción para su conducta impía. En otras palabras, la vida de los justos, los impíos no podían ser más malos de lo que ellos eran. ¿Por qué? Porque estaban al lado de los justos. Y no sentían la libertad ¿de qué? De ser impíos. Porque al ver los justos, había un par que no les permitía. ¿Y qué deciden hacer? Yo no puedo más. Vamos a, como que dice, liberarnos de esto aquí. Vamos a llegar a lo abierto. Pero no pueden hacerlo cuando los hijos de Dios están en el mundo. Pensemos en lo espiritual en nuestros días, porque la apostasía está, hermanos. Y va a llegar un tiempo en que los impíos se van a juntar y van a decir: no podemos, uno de los dos se tiene que ir. Y lamentablemente la mayoría gana. Y acordémonos en el tema que habló Virgilio, siempre los siervos de Dios son pocos. Y estos impíos decidieron juntarse y en este caso separarse porque no podían estar juntos con los justos. Y entonces ellos viajaron hasta alejarse bastante de ellos, ¿sabes? No querían ni verlos, ¿sabes? Bastante, ¿sabes? Una distancia que ni siquiera se vieron por el mapa. Decidieron alejarse bastante de ellos y escogieron una planicie, una ciudad, un valle bien llanito, para habitar en ella. ¿Y construyeron qué? Una ciudad. Vayan uniendo los puntos. Y concibieron la idea de edificar una enorme torre que llegara hasta las nubes. Y muchas veces en esta historia nos enfocamos solamente en la torre de Babel. Pero se nos olvida otro elemento importante, que el Señor realmente quiere enfatizar ambos, tanto la torre como la ciudad. La torre de Babel, pero no fue solamente lo que se construyó en Babel, fue una torre, sino ¿una qué? Una ciudad. ¿Y los constructores de esa ciudad eran justos? No. Aquí vamos a poner los puntos sobre las sillas. Vamos a ver ¿cómo le digo? El trasfondo, de dónde provienen las ciudades. Y aquí nos está dejando saber
que los construyeron unas ciudades, aquellas personas que ¿qué? Que eran incrédulas, que decidieron separarse de los justos. Y dice, para poder vivir juntos en la ciudad y en la torre, ven los dos factores, en la ciudad y en la torre, y no ser dispersados jamás. En otras palabras, permanecer unidos, y aquí no lo va a sacar nadie. El que venga aquí a sacarnos, si tiene que ir ellos. ¿Por qué? Porque el propósito de la ciudad era para mantener a todos los impíos juntos. ¿En qué? Vamos a verlo. Parámela un momentito. Vamos a Génesis 11, del 1 al 9. Y dice así la palabra de Dios. Entonces toda la tierra tenía ¿qué? Un solo lenguaje, unas mismas palabras. Unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, ¿quiénes? Los impíos. ¿Ok? Hallaron una llanura en la tierra de Sinai y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque sabían que Dios iba a intervenir. Lo vamos a ver. Y entonces, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. En otras palabras, nadie lo va a parar. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, su idioma, para que ninguno entienda habla de su compañero. Y así los esparció ¿quién? Jehová, ¿verdad que sí? Desde allí sobre la faz de toda la tierra, porque ellos querían poner un nombre por si fuésemos esparcidos. ¿Y qué hizo Jehová? Jehová los esparció. Ellos sabían que Jehová iba a interceder, pero entonces sacaron un nombre: por si somos esparcidos, todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a Babilonia. Y aquí dice el nombre, por eso fue que se llamó Babilonia, para edificar una ciudad. ¿Ok? Dice, por eso fue llamado el nombre de ella, ¿de qué? De la ciudad, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Acuérdense, ¿qué tenían en común todos ellos? El lenguaje y su forma de ¿qué? Pensar o adoración, porque no adoraban a Dios. Y hicieron un nombre, que aunque fueran esparcidos, y aún están esparcidos bajo ese nombre, están unidos. Y eso está viviéndose hasta hoy día, porque la idolatría está por todo el mundo. Y hay algo que los une a todos, que es el momento y el día de la adoración y el sistema de la adoración. Están esparcidos, pero están más unidos. ¿Ok? Vamos a seguir. Vamos nuevamente a Historia de la Redención, el capítulo 9. Este pueblo, esta gente, pensaban que estarían seguros en caso de ¿qué? De otro diluvio, pero Dios había prometido y había dicho que la tierra no iba a ser ¿qué? Destruida nuevamente por el diluvio. Pero acuérdense que no están hablando con personas que creen en Dios. ¿Están entendiendo? El que cree en Dios, lo que Dios dice, promete y lo cumple y lo hace. El
el que no cree en Dios no tiene confianza en Él. Es decir, por si Dios se le ocurre hacer el diluvio, nosotros vamos a edificar una torre que pase la altura de lo que pasó en los niveles del agua para por lo menos salvar a uno de nosotros. Y créanme que el más pobrecito no va a estar en la cúspide. O eso no es lo que pasa hoy día. ¿Quiénes son los mejores beneficiados que todos? ¿La gente de qué? De poder, de dinero. Así mismo los otros, en aquellos días. No hay diferencia, no hay algo diferente bajo los cielos. Todo es lo mismo. El pecado es igual. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Pues la torre, lo que acabo de decir, que iban a construir se elevaría a una altura superior a la que había alcanzado las aguas en ocasión del diluvio. Que todo y mira que el punto de esta ciudad y de esta torre, que todo el mundo los que honraría. Que serían como qué, como dioses. Y que qué, gobernarían a la gente, controlarían a la gente. Sigue hablando. Esa torre fue planeada ¿para qué? Exaltar a los constructores. Y diseñada ¿para qué? Desviar de Dios la atención de los que vivieran sobre la faz de la tierra, a fin de que ¿qué? Si unieran a ellos en su... ¿Cuántos puntos? 6. 6 puntos que había en el corazón de estos individuos. Los vamos a ver ya mismo. Antes que terminara la construcción, la gente ya vivía en la torre. Antes que se terminara, ya había gente viviendo ahí. Y mira, y te deja saber qué tipo de gente, no cualquier gente. Algunas habitaciones habían sido espléndidamente, espléndidamente porque era lo más hermoso, ¿verdad que sí? Espléndidamente amobladas y decoradas para ser dedicadas a sus ídolos. Los que no creían en Dios, los ateos, se imaginaban que si su torre llegaba hasta las nubes, podrían descubrir las causas del diluvio. ¿Estamos viendo? Y este otro que empieza aquí en el próximo párrafo, se exaltaron a sí mismos frente a Dios. El propósito de las ciudades, el propósito de esta ciudad, que fue una de las más bárbaras de las ciudades, los 6 puntos, el propósito era apartar al hombre de Dios, ser el hombre honrado, ser como dioses, gobernar sobre la gente, no dándole la libertad. Ellos son los que iban a mandar, no, los más que iban a mandar en el mundo entero. Acuérdense que es gobernar, querían reinar sobre las personas, no darle libertad, exaltar a sus constructores y mantenerse unidos en idolatría. Le pregunto, eso fue Babel, ¿verdad? Babilonia. Ahora le pregunto, ¿no se parece un poco esto a Egipto? ¿No se parece un poco esto a las ciudades de hoy día? Vamos a analizar, vamos a ser claros. Vamos a ver qué nos dice el Señor con esto. Quiero que mantengan su mente en estos puntos, en estos factores, porque es bien importante el tema que estamos hablando aquí esta noche. Próximo slide, Alessandra. Fue esto. Miren bien. Mírenlo bien. Esto es aquí en Estados Unidos. Esto no es Japón ni China. No, esto es aquí en Estados Unidos. ¿Fue esto el plan de Dios? ¿De quién fue el plan esto? De los impíos. O sea que la vida
en estas ciudades, o en las ciudades, ¿se puede adorar a Dios como Él lo merece? ¿O hay una alta influencia en las ciudades para impedir la adoración a Dios? Próximo slide. ¿Vieron lo que dice el Espíritu Profecía? El ministerio de curación. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades. ¿El propósito de Dios? No. ¿Fue el plan de Dios? No. Por eso se llama así. No fue el plan de Dios. No fue el plan de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados sin distinción en estrechos alojamientos. Al principio, Dios puso a nuestros primeros padres entre las bellezas naturales, en medio de las cuales Dios quisiera que nos deleitásemos hoy. Pero ¿por qué no nos deleitamos hoy en ellas? Porque nos encontramos en Egipto. Y vamos a descubrir por qué nuestra vida espiritual no llega al nivel que Dios quiere que llegue. Y me adelanto, no llegará. Vamos a verlo. No estoy diciéndolo yo, lo dice el Señor. Próximo slide. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil nos será asegurar la salud. ¿Para quién? Para el cuerpo, para la mente y el alma. ¿Nuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora, o la presencia de Dios puede morar en un cuerpo que esté ¿qué? Limpio. Pero si un cuerpo está intoxicado, si una mente está sobrecargada, ¿cómo la presencia de Dios, muchas gracias, cómo la presencia de Dios se puede manifestar en nuestras vidas? Acuérdense el propósito de las ciudades originalmente. Y nos habla desde Génesis este tema. Y durante toda la Biblia vemos las ciudades que fueron destruidas por el pueblo de Dios. ¿A causa de qué? ¿Porque el Señor quería destruirlas? Por el pecado que había. La idolatría. Lo vamos a ver. Pero quiero que mantengan todos estos puntos en su mente. Próximo slide. Miren bien, ¿qué nos dice la palabra en Génesis 2, 8 al 10 y 15 al 17? Dice así: y Jehová Dios plantó una ciudad en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Así dice. ¿Qué dice? Un huerto. ¿El Señor plantó qué? Un huerto. No una ciudad, un huerto. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y era bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y los próximos versículos empiezan a describir los 4 nombres de los 4 ríos. Y vamos aquí del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en la ciudad del Edén, en el huerto del Edén, para que trabajase y sacase y se explotase y trabajara y no tuviera más nada que hacer sino trabajar y trabajar para vivir una mejor vida. Ese fue el propósito. Para labrar y cuidar. En el huerto, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente moriréis. Este es el plan original que estamos viendo en la cita anterior. El Señor quiere que nosotros, sus hijos,
estemos ¿en dónde? En el campo, en un huerto, en la naturaleza. Porque en las ciudades, todos vivimos en la ciudad, no tenemos que dar mucho énfasis, pero sabemos cómo se vive en las ciudades. Y el tiempo se te va volando. Desde que abres los ojos hasta que los cierras. Y los cierras forzado a cerrarlo porque estás tan agotado que lo que tú quieres hacer es, lo menos que tú quieres es leer, lo menos que tú quieres es escuchar algo. ¿Por qué? Nos obligamos porque sabemos que en la palabra de Dios se encuentra la vida eterna y tenemos que relacionarnos con Cristo. Pero si fuera por la carne, no lo haríamos. ¿Por qué? Porque la vida en la ciudad nos lleva a apartarnos y no desear nada de Dios. Bien. Aparte de eso, voy a ser breve, pero aparte de eso, todas las atracciones que hay, o sea, cine, esto y lo otro, prostitución. A eso va. Todos esos puntitos los vamos a tocar. Próximo slide. Ahora le hago una pregunta a ustedes. ¿Fue este el plan de Dios? ¿O fue lo que la ciudad que vimos anteriormente? ¿Cuál ustedes? Sean sinceros. No porque yo esté aquí. Sean sinceros. ¿Cuál tú prefieres? Este El campo. No hay pollution, no hay nada de eso. O sea que próximo slide. Hasta se ve más bonito. Ajá. De tú mirarlo, de tú te sientes que bueno, voy a dar un ratito más para que Y ahí te va una río y se da mucha persona y queda fresquecita. El agua está fríita por la mañana. y vamos a ver la comparación entre la ciudad y el campo. Que no hay. Este fue el ay, No hay. dale para atrás. No hay comparación. No hay comparación. Esa agua no sabe ni esto no sabe ni esa. Jamás y nunca. Gracias por el agua. Sin contaminación. Ay, padre. Vamos a hablar de todo esto. Ok, ya, vale. Ahora vamos a las tinieblas. ¿Ok? El peligro, los peligros de las ciudades. Vamos a verlo. Le aconsejo, cuando puedan consigan este librito sumamente importante. Esto que van a ver aquí es los primeros 5 capítulos porque no podía seguir. Imposible. Mucha información. Pero bien, poquito pero demasiado sólida. Esa información que van a ver hoy. De la ciudad al campo. Así se llama. De la ciudad al campo. Ese es el nombre del libro. Lo pueden leer en 3 días. ¿Cuánto te lees? Yo creo que está en la application. Si lo lees ahí, como si fuera conflicto de los siglos, te lo lees en 3 días. Ok. Muy buen libro, se lo aconsejo. De la ciudad al campo. Condición de las ciudades. Díganme ustedes si es cierto o no es cierto. En el mundo entero. ¿En qué parte del mundo? En todo el mundo, ¿verdad que sí? No están hablando de Estados Unidos nada más. El mundo entero. Las ciudades se vuelven semilleros del vicio. Y si tienen semilla, dan fruto, ¿verdad que sí? Y ese fruto tira nuevamente semilla y da más fruto. ¿Verdad que sí? Las ciudades se vuelven semilleros del vicio. Por doquiera se ve y se oye el mal. ¿Cierto o no es cierto? En todas partes se encuentran incentivos, lo que estaba diciendo Virgilio, a la sensualidad y a la disipación. Los billboards. Tú no sabes si esa mujer está anunciando el traje de baño, está anunciando si está cogiendo sol, si está anunciando...
Al principio, cuando salieron esos anuncios, vieron accidentes, gente desviando su mirada. Ya ahora no hay ese miedo. Todo está expuesto en las ciudades. A la sensualidad, a la disipación, la marea de la corrupción y del crimen sube de continuo. No va bajando, va subiendo. ¿En dónde? En las ciudades. Cada día se registran los actos de violencia, robos, asesinatos, suicidios, crímenes indescriptibles. ¿Pasa o no pasa? Pasa. ¿Por qué? Amén. Están viviendo la vida sin el amor y la ley de Dios. Esto es lo que sucede en las ciudades. ¿Por qué? Porque el propósito de las ciudades no es servir a Dios. Si el propósito de las ciudades fuera servir a Dios, no hubiese dicho crímenes, asesinatos, robos, suicidios, sino dijera amor, comprensión, obra misionera, exaltar el nombre de Cristo, predicar el mensaje a los 3 ángeles. Pero nada de eso lo dice, ¿verdad? Porque el corazón del hombre que no quiere escuchar de Dios, lo que va a suceder es todo lo que está pasando aquí en las ciudades. Si hubiera vivido en las ciudades, yo le hubiera dicho a Adán y Eva, ahora va a vivir en esta ciudad. O edifícate una ciudad y mora en ella. Y haz. Pero ninguna de esas instrucciones fueron, ¿verdad que no? La vida en las ciudades, mira qué interesante. Y dígame si esto no es cierto o cierto. La vida en las ciudades es falsa y artificial. ¿Es así o no es así? Todo el mundo tiene que aparenta que tiene algo. Si tú no aparentas que tienes algo, ignorado, rechazado por la sociedad. Dios mío, ese vagabundo no tiene un iPad. ¿Me están entendiendo? Entonces la gente sin poder tiene que vivir a la apariencia de que, para por lo menos tener a alguien al lado. Es así, porque la vida en la ciudad es artificial, es fake. Los artistas, aparte de que son artistas, que siendo artistas de por sí es artificial, ahora tienen que ser doble artificiales, porque son artistas y la gente los mira a ellos. Yo quiero ser como él. Y artistas tienen que vender sus casas a $750,000 porque están en bancarrota. Pero tienen que aparentar que tienen dinero. Porque la vida en la ciudad es artificial. Entonces nosotros que no tenemos chavo, nos embrollamos sin tener chavo y queremos aparentar que tenemos algo. Y Señor, líbrame de esta deuda. ¿Quién se metió en la deuda? Porque queremos aparentar algo que no somos, ni tenemos. Y lo vamos a ver aquí, no estoy diciendo, me estoy adelantando, pero eso está todo escrito aquí. Mira, la intensa pasión, ¿por qué? Por el dinero. ¿Por qué? Porque la vida en la ciudad te lleva a eso. ¿Y qué te conviertes tú? Un esclavo. Entonces aquí dice, gobernarán. Porque los dueños, los que realmente tienen el dinero, gastan dinero en propaganda y anuncios y comerciales para la gente de la clase baja y media, mantenerlos como esclavos, para mantener una vida de qué? Falsa y artificial, una vida de apariencia. Y ahí ellos monopolizan y controlan a la gente. Porque realmente ellos son los que tienen el dinero, no nosotros. Nosotros trabajamos para mantener, más ni la comida. Primero pagamos, ¿qué cosa? Celular. Déjame hablar. Celular. Agua, luz y teléfono. Y los 20 pesos que sobran, 15 son de gasolina. Y entonces la comida, ¿dónde está? Estamos hablando en serio. Es así.
así. Entonces, mira, la pasión por el dinero, el torbellino y el afán por los placeres, la fiebre de ostentación. Yo tengo que tener la camisa la última del día, y esto más se ve en la escuela pública, en cualquier escuela. Si no tengo unos Nike, olvídate, no son tenis. Si no tengo la camisa, yo no sé de marca, porque a mí no me importa la marca. Si no tengo una camisa que se me note el filo, que se vea que es de tela o de seda o como se llame, no. ¿Por qué? Porque quiero aprender una vida artificial. La ostentación, el lujo y el problema que nos pasa a nosotros en la clase media. El gasto excesivo. Excesivo. Yo estoy hablando de mí ahora. No es que lo compramos porque no tengo chavo, pero Dios sabe por qué. Quiero comprarme un televisor que ocupe la pared entera. Just porque me llegaron los taxes. Walmart se cura cuando llegan los taxes. ¿Tú sabes que esa gente le mete cuando llegan los taxes? Ese ejercicio de ellos. Porque la gente se ha llevado tanto por los comerciales que sin necesitarlo lo compran. Sin necesitarlo. Imagínate, este proyector hace la misma calidad que un High Definition de 55 pulgadas y vale 2.500, 3.000, y yo veo gente gastando chavo y yo le digo, mira mano, de verdad, comprate un proyector que te sale 400, 500 pesos, 700 pesos y te va a dar la misma calidad. Y lo único que tienes que cambiar es una bombilla cada cierto tiempo. Un televisor se te daña, se te cruza, tienes que comprarte otro más caro, porque ahora hay upgrades, más caro. Todo porque tiene wifi, todo porque puedes ver Netflix. Cosas que nos vuelven otra vez, nos enredan en el sistema que Satanás tiene envuelto aquí en la tierra para mantenernos clavados aquí. Cuando el momento del sellamiento de la casa de Dios está por ocurrir. El gasto excesivo son otras de tantas fuerzas que impiden a la mayoría de la humanidad que cumplan el verdadero fin de la vida. ¿Cuál es el fin de nosotros en esta vida? ¿Cuál es el propósito de nosotros como iglesia adventista del séptimo día en este mundo? Prepararnos, preparar a otros, predicar el evangelio. Pero nos mantenemos en este ciclo artificial que Satanás tiene diseñado. Despertemos. Abren la puerta a una infinidad de males y ejercen sobre la juventud un poder casi irresistible. Y es así. No tanto en la juventud, sino ¿en quiénes? En los adultos también. Todos estamos envueltos en esto. Compañías monopolizadoras y el resultado de las confederaciones obreras y las huelgas, las condiciones de la vida en las ciudades se hacen cada vez más difíciles. Porque todos quieren tener ¿qué? Una parte. Los grandes, todos quieren controlar. Lo que son los obreros, ¿cómo se llama eso? No. ¿Cómo se llama eso que Walmart quiere hacer? Las uniones. Ajá. Lo que son las uniones. El Espíritu de Profecía habla de eso, que no pertenezcamos a esas uniones laborales, porque es una trampa del enemigo. ¿Ok? Lo que son las uniones y las compañías monopolizadoras son las que se están luchando a los obreros en las ciudades. Y entonces, ¿qué pasa? El que está trabajando, el que se está explotando, la vida le va a quedar en un momento en que dice, o me voy para aquí o me voy para acá, si trabajo en la ciudad. ¿Y qué es lo que te va a pasar? Vas a caer en una de las dos. Y tu vida de trabajo, tu vida diaria se va a enfocar en solamente trabajo, piles. Hay gente que tiene hasta 3 trabajos. Estoy hablando en serio. Lo he visto. 3 trabajos. Todo por un estilo de vida.
todo por dioses. Por dioses que nos gustan y queremos mantener aquí en las ciudades. Por eso no es lo que tenía Cuatro Regalos. Casas, lugares espléndidamente decorados para sus ídolos. Y te digo más aún, el peor ídolo que cualquier ser humano pueda tener es tú mismo. Una casa amoblada bien bella, en la sala un tremendo surround sound y un televisor que ocupe casi toda la pared. Y tú te sientas en un mueble ancho, cómodo, de cuero, aire acondicionado. ¿A quién tú estás hablando? Tú estás formando tu altar en tu propia casa. ¿Y quién es el Dios? Tú mismo. Esas cosas son cosas materiales. Ensalza al que vive en la casa. Para que cuando mi amiguito venga a la casa y diga, ¡wow! ¡Qué brutal ese televisor! Gracias. ¿Están entendiendo? Es lo que pasa. Porque la vida en la ciudad es artificial. ¿Y la vida espiritual en qué queda? En nada. No tengo tiempo. Si no tienes tiempo, ¿para qué compraste un televisor tan grande? No tienes tiempo. No tienes tiempo para estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué compraste un televisor tan grande? ¿Para qué compraste un equipo tan grande? ¿Para qué te compraste un carro tan grande, tan caro? ¿Será que todos esos equipos te van a salir más caro arreglarlo que comprarte un nuevo? Es así. Es así. Graves disturbios nos aguardan y muchas familias se verán en la necesidad de abandonar las ciudades. Y para mí esta es la peor de todas. Los peligros de las ciudades con nuestros hijos. Aquí nos vamos a escuchar. Los hijos no teniendo qué hacer cuando no están en la escuela. ¿Dónde se educan? En la calle. ¿De buenas compañías? No. De malas compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. Mira lo que dice. Los padres ven todo esto. Los padres no somos ciegos. El Señor nos está hablando a todos. Los padres ven todo esto. Pero la corrección de su error. ¿Cuál fue su error? Vivir en las ciudades. Pero la corrección de su error requeriría un sacrificio. Y permanecen donde están. Sacrifican a sus hijos por estar donde están. Hasta que Satanás obtiene pleno dominio de sus hijos. No lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Por qué nuestros hijos se pierden? Porque estamos cometiendo un grave error. Y el peor error que nosotros como padres podemos cometer es permanecer en estas ciudades. Enviar a los niños a las escuelas ubicadas en las ciudades, donde cada faceta de la tentación está lista para atraerlos y desmoralizarlos. Y la tarea de edificar su carácter será 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los mismos hijos. El Señor está hablando a nosotros, padres.
una de las tentaciones más sutiles y peligrosas que asaltan a los niños y a los jóvenes en las ciudades es el afán por los placeres. Y es así. Yo fui joven. Y esas cosas atraen. Muchos son los días de fiestas, los juegos y las carreras de caballos que arrastran a miles, y el torbellino de las excitaciones y del placer los distraen de los sencillos deberes de la vida. Yo le pregunto a un niño, ¿tú sabes barrer lo más bien? ¿Qué es eso? Ni lo más simple pueden hacer, porque están metidos ahí. Parecen hormigas en un dedo. No tienen vida, no pueden tener una relación, una conversación con nadie. Por favor, esa es la vida de las ciudades, la ignorancia. Crean a los niños. Dicen que están mejorándolos, pero no, los embrutecen. La tecnología embrutece, aunque ustedes lo piensan más. Y ya casi no se ve, o sea, como antes que la familia se reunía todo alrededor de la mesa para desayunar, para hablar, ¿verdad? De los problemas que le habían sucedido en la vida, o sea, ya eso no se ve, ya casi. Se corta la relación familiar, se corta la comunicación. Y todo esto, ¿por qué? Por querer vivir en lo último que nos ofrece el mundo. Y no lo que nos ofrece desde un principio la palabra de Dios. El dinero que debiera ahorrarse para mejores fines se desperdicia en diversiones. Si tú sumas un televisor de $3,000, un equipo de $1,000, lo más mínimo, y tú sigues sumando y sumando y sumando y sumando, esa cantidad te puede dar a ti para comprarte un buen terreno, vender tu casa, salir de tus dioses e irte a donde Dios nos mandó. Amén. Amén. ¿Por qué no lo hacemos? Porque me gusta Egipto. Me gustan las cosas del mundo. Y nuestros hijos se pierden. Serán asaltados por tentaciones y se les debe enseñar a resistirla. No, pero tiene que ser fuerte, tiene que resistirla. Tiene que vencer. Yo pasé por eso mismo y él tiene que ser fuerte, ¿sabes? Vamos a ver. Los hijos serán asaltados por tentaciones y se les debe enseñar a resistirla, pero es vuestro deber suprimir toda influencia. Amén. ¿Cuál es nuestro deber? Suprimirla. Si lo podemos evitar, evitárselas, evítaselas. Amén. Romper todo hábito, cortar todo vínculo que os impida realizar la entrega más libre, abierta y cordial de vosotros mismos y de vuestras familias a Dios. Cambiar el enfoque y enfocar nuestra familia, nuestros hijos hacia Dios. Amén. Hay que proteger, tenemos que ¿qué? Proteger cuidadosamente tanto a los niños como a los jóvenes. Debería mantenérselos alejados de los centros de iniquidad que hay en nuestras ciudades. Y a veces padres, nosotros somos los primeros que hacemos eso. ¿De dónde sacan los niños el dinero? ¿Ellos trabajan? ¿O nosotros somos los culpables que le damos los chavitos? Mira, vete allá a gozar tu tatita allí. Para que no me moleste. Egoísmo. Son nuestra responsabilidad. Sacarlos de esos centros de iniquidad que hay en nuestras ciudades. Permitamos que los rodee, en vez de rodearlo esto, permitamos que los rodee la influencia de un verdadero hogar cristiano, un hogar donde mora Cristo. Amén.
Eso debemos hacer en nuestros hogares. Y mucha gente se van, es más, tú te puedes ir hasta el campo. Pero si en el campo tú traes la ciudad, no existe nada. ¿Estás entendiendo? No, yo estoy en el campo. Pero cuando tú entras a la casa, mejor quédate en la ciudad. ¿Estás entendiendo? Nuestro enfoque tiene que ser Cristo y nuestro hogar, que se sienta ese ambiente, esa presencia de Dios ahí. ¿Ok? Nuestros hijos, dice, los niños no deben estar expuestos por más tiempo a las tentaciones de las ciudades que están maduras para su destrucción. El Señor nos ha amonestado y aconsejado para que ¿qué? Saliésemos en pasado de las ciudades. El Señor ya nos ha dicho que salgamos de las ciudades. ¿Y por qué nosotros no lo sabemos y algunos no estamos enterando hoy? Porque Satanás ha callado este mensaje. ¿Se acuerdan al principio que les dije? ¿Y esto dónde se encuentra? En el mensaje nuevamente del primer amén. Temed a Dios y darle gloria. El temor a Jehová es apartarse del pecado, apartarse del mal. Y si las ciudades están podridas del mal, tenemos que ¿qué? Apartarnos. Y vamos a ver lo que pasó con Noé. Por eso no debemos hacer más inversiones en ellas, en las ciudades. Padres y madres, pregunta aquí, ¿cómo consideráis las almas de vuestros hijos? ¿Cómo las consideramos? ¿Estáis preparando a los miembros de vuestra familia para ser trasladados a las cortes celestiales? ¿Los estáis preparando para que sean miembros de la familia real e hijos del Rey Celestial? Porque, ¿por qué aprovechará el hombre? ¿O qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué importancia tiene el ocio, la comodidad, la conveniencia, comparados con el valor de las almas de vuestros hijos? Las cosas materiales es más importante que la vida y la salvación de nuestros hijos. Espero que ninguno. Nuestra salud, los peligros de las ciudades. Ahora hablando de nuestra salud. Alejad a vuestros hijos de las escenas, y de los sonidos de la ciudad, del bullicio, del estrépito de las tranvías, los carros, y su mente se fortalecerá. Todos estos bullicios, todo este noise, todas estas cosas, no fortalece la mente de los niños. Descubriréis que es más fácil que la verdad de la palabra de Dios haya morada en sus corazones. Para que la palabra de Dios entre, mira ahí, sólida. Pero todos estos sonidos, todo este bullicio, no permiten que los niños puedan concentrarse. El ambiente físico de las ciudades muchas veces es peligro para la salud. La exposición constante al contagio, las enfermedades. El aire viciado, no lo vivimos aquí, ¿verdad que sí? El aire viciado. El agua impura. El alimento adulterado. Añado yo, el alimento clonado, porque eso es lo que estamos comiendo. ¿Por qué? Porque la vida en la ciudad es rápida y no es suficiente. Mientras que en el campo, y nosotros lo hemos experimentado, cuando la comida viene directamente de la tierra, tiene un sabor totalmente diferente. Ejemplo, en el cumpleaños de la nena de Yanelis, que el cero llevó un pique. Unos jalapeños. Un habanero. Estaba bien verdecito. Y yo cuando lo vi, yo dije, esos no son comprados en Walmart, ¿verdad?
Él le dijo, no, ese es un amigo mío que me mostraba, de verdad, esos fueron sembrados, ¿verdad? Él le dijo, sí, se ve. Porque por el color, la textura y el sabor, tú sabes que no es de Walmart. ¿Está entendiendo? Y estas cosas que nosotros recibimos de las ciudades, a las ciudades que vienen del campo, acuérdate que cuando se desconecta de la tierra, ¿va qué? Perdiendo nutrientes, va muriendo. Y en el momento que llega a Walmart, y en el momento que está en Walmart, ya esto quedó ahí, y que tú lo coges para probarlo, los nutrientes que tenía, ya lo que le queda, si le queda algo, es un 0.5%. No lo digo yo, lo dicen unos estudiosos de cosas naturales que vimos. La persona dice que este doctor dice que cuando se saca el fruto, después de 5 días, lo que le queda es un 40%. 5 días, y las cosas que vienen de otros países tardan más de 5 días. En lo que llega al warehouse. Y del warehouse llega a Walmart, o donde lo compres. Para entonces, de ahí es lo que se puso, y tú coges el fruto para comértelo. ¿Cuántos días no han pasado? ¿Qué tú te estás comiendo? Flavor, con sabor a. Y esto es lo que sucede en las ciudades. Las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos, no todos, algunos de muchos males con que se tropieza a cada paso. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados, ¿sabes? Como si fueran presos casi, confinados unos y otros en estrechos alojamientos. Al principio, ¿verdad que sí? Dios puso a nuestros primeros padres entre las bellezas naturales en medio de las cuales quisiera que nos deleitásemos hoy. ¿Por qué no nos estamos deleitando? Porque todavía estamos en las ciudades. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil será asegurar la salud del cuerpo, de la mente y del alma. ¿Y qué usted cree que va a hacer por la vida espiritual? Hacia arriba. Amén. Próximo slide. Crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, ¿cómo afecta las ciudades? Al elegir su ambiente, que es este ambiente que estamos teniendo de las ciudades, pocos son los que dan la primera consideración a la prosperidad espiritual. Dígame si se está haciendo. No, yo me quiero mudar para los Estados Unidos porque allá se gana mejor. Pensando en los chavos. ¿Y la vida espiritual qué quedó? Prioridades, ¿ok? Y esta cita, que cuando yo la escuché dije, aquí se forma un revuelo en la iglesia. Dice, ni una familia de cada 100 se beneficiará en el aspecto físico, mental o espiritual por residir ¿en dónde? En la ciudad. En otras palabras, ¿cuántas personas se van a beneficiar? Ninguna. Si llega a 200, estás diciendo lo mismo, porque es ni una en 100. Y si llegas a 200, sigue siendo ninguno. Nadie que viva en las ciudades, en otras palabras, va a beneficiarse mental, espiritual o físico por vivir aquí, en las ciudades. Es mucho más fácil obtener fe. ¿Cuántos queremos que nuestra fe aumente? Amén. Amén. ¿Cuántos quieren que nuestra esperanza aumente? Amén. ¿Cuántos quieren que nuestro amor y felicidad aumente? Amén. Se encuentran en lugares apartados, en medio de los campos, las montañas y los árboles. Amén. Aquí está. Ahí está. Consejo de Dios. Mejor es sacrificar cuales sean las consideraciones mundanales, o aún todas ellas,
antes de poner en peligro las almas preciosas confiadas a nuestro cuidado. ¿De quién están hablando? Nuestros hijos. Sacrifícalo todo por tus hijos. Amén. En vez de la ciudad atestada, buscad algún lugar apartado donde vuestros hijos estén, hasta donde se pueda, protegidos de la tentación, y allí educarlos para ser útiles. ¿Útiles en qué? En la obra del Señor. Amén. No para la sociedad, para Cristo, para Amén. Dios y su Gloria a obra. Dios. Aquí hay un deber en este próximo. Todos los que quieran escapar de la suerte de ¿quién? De Sodoma, deben. Hay un deber. Deben dejar la conducta que trajo los juicios de Dios sobre aquella ciudad perversa, soberbia, saciedad de pan, que aquí la comida hasta se bota. No me gusta. Ese por lo menos. Cuando hay otras personas que se matan hasta por eso para querer comer. Saciedad de pan, la abundancia de ociosidad tuvieron en ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Debemos de salir de aquí, porque esto es lo que estamos viviendo en esta sociedad, en estas ciudades, esta condición. Próximo slide. Durante la visión, esta hermana White tenía una visión y la está escribiendo. Durante la visión de la noche me veía a mí misma en una junta. ¿Okay? Rogaba, ella, hermana White, rogaba a varias familias para que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios, hablando como el pasado, ¿verdad que sí? Y saliesen ¿de qué? De las ciudades. De las ciudades, para salvar a quienes, a sus hijos. Algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación. Cuando Dios está diciendo salgan de las ciudades, y mira el ejemplo que da Lot, ¿okay? Está comparando a estas mujeres que no tomaban esa decisión y le daban largas. Dice, Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación, le daba tiempo. No seamos como él era. La misma voz que amonestó a Lot que saliese de Sodoma, ¿nos qué? Nos ruega. Dios nos ama tanto que nos ruega, dice, salid de las ciudades. El Señor tiene que rogar, pero lo hace porque nos ama y quiere que nos salvemos. Nos ruega, salid de medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. Aquellos que obedezcan esta amonestación encontrarán un refugio. Hay una amonestación. El mundo, las ciudades, todo va a ser destruido. Y el Señor quiere proteger a sus hijos. Y quiere que sus hijos se salven con todo y su familia. Y el consejo es salir de las ciudades. ¿Cuándo debemos de salir? Lo vamos a ver ya mismo. Que cada hombre esté bien despierto, caballeros, a nosotros. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar ¿a quién? A su familia. Que se ciña para realizar este trabajo. Dios revelará punto por punto que debe hacerse después. Dios, tú obras, Dios obra. Si tú te mueves, Dios te abre las puertas. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Dile a mi pueblo que marche. Y él obró, abrió. ¿Cuándo qué? Cuando ellos se movieron. Dios nos está diciendo, salgamos de estas ciudades para que nos salvemos, para que nuestros hijos se salven. Próximo slide. Existen razones por las cuales ni deberíamos de edificar en las ciudades. Sobre ellas pronto caerán los juicios de Dios. Falta poco. ¿Cuánto? Poco. Para que las gentes
para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Aquí viene algo bien interesante. Si el pueblo de Dios comprendiera la sentencia de destrucción que pende sobre millares de ciudades entregadas ahora a la idolatría. Y mucha gente dice, esto que viene aquí. Y es una excusa. Perdóname, pero tengo que decirlo. Le ponen una excusa. Dicen, y dijo el mensajero de Dios, ¿no serán las ciudades amonestadas? Tenemos que estar en las ciudades, ¿para qué? Para llevarle el mensaje. Mira lo que dice el ángel. Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas. Las ciudades sí van a ser amonestadas, pero el pueblo de Dios, los verdaderos, los fieles, no van a estar en las ciudades. ¿Por qué? Porque escucharon lo que Dios ya había dicho antes. Salí de las ciudades. Y dice, sino mediante sus visitas irán a las ciudades a visitar, predicar el evangelio. ¿Y qué? Volver. Sus visitas realizadas para advertirla de lo que acontecerá en la tierra. Sí van a ser amonestadas, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas. Pues vamos a ver. En armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La perversidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que los que permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder sus almas. Una y otra vez, ¿verdad que sí? Una vez y otra, el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo. Eso es lo que estamos haciendo en esta noche. Dejándoles saber ustedes, hermanos, de que saquemos, ya es hora, se nos está haciendo tarde, de sacar a nuestras familias de estas ciudades y llevarlas al campo. El Señor proveerá. Tengamos fe. Y vamos a ver una cita que nos va a dar esperanza ahorita. Donde puedan cultivar sus propias provisiones. ¿En dónde? En el campo. Porque en el futuro, y sabemos esto porque la Biblia en Apocalipsis nos lo dice, ¿verdad que sí? Porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy severo. ¿Qué te va a sustentar si tú no tienes tu propia comida? Porque en estos postreros días el control va a estar en un nivel que tú y yo, si no estamos envueltos en el sistema, no vamos a poder ni comprar ni vender. Yo sé que hay algunas personas que se pasan mucho en YouTube. En YouTube hay unos cuantos videos de personas que tienen su propio sustento y se dedicaban, porque ya se los quitaron. Se dedicaban, muchos de ellos, se dedicaban a vender productos de ellos mismos, orgánicos, hechos por ellos mismos. ¿Y qué hizo el gobierno? El gobierno, como estaban vendiendo algo que no era monopolizado por ellos, porque ellos no tenían el control sobre esas personas independientes. Ellos vinieron, entraron con policías armados como si fueran los peores criminales. Armados, le cogieron todo su ganado, no quiero ir en detalle. Se lo llevaron, hicieron cuanto quisieron con ellos y los dejaron sin nada. Sin nada. Eso es ahora, cuando hay supuestamente libertad. ¿Cuándo será cuando nuestra libertad sea restringida? Por algo el Señor nos insta a salir a tiempo antes de que estas cosas se pongan fuertes, para poder tener con qué comer y de qué beber, con qué sustentarnos. Ahora deberíamos prestar atención a las instrucciones que se nos ha dado vez tras vez: salir de las ciudades e ir a distritos rurales donde las
casas no están apiñadas una al lado de las otras, y donde estaréis libres de la influencia de los enemigos. Mi advertencia es, nuevamente, ¿cuál? Salid de las ciudades, no edifiquéis sanatorios, hospitales pequeños, en las ciudades. Educad a los integrantes de nuestro pueblo para que salgan, estamos haciendo, educándolos, para que salgan de las ciudades y vayan al campo donde pueden obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. No comprar 18 cuerdas de terreno o 18 acres. ¿Para qué? Si con uno es suficiente. Pequeñas porciones para ti y tu familia, para que se sostengan ahí mismo. Antes, aquí viene el tiempo, antes que el azote venga, ¿cuándo es que tenemos que estar preparados? Antes que venga el azote, como avenida de agua sobre los habitantes de la tierra, el Señor exhorta a todos los que son israelitas de verdad, no los aparentes, los israelitas de verdad, a prepararse para aquel suceso. Tenemos que estar, ¿qué? Preparados antes que venga el azote, no cuando pase. Este es el momento de estar preparados, antes. A los padres hace llegar este grito de alarma. Juntad vuestros hijos en vuestros hogares, separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Dad a vuestros hijos la palabra de Dios por fundamento de toda su educación. ¿Qué Dios hará con las ciudades? Se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. Antes de mucho, esas ciudades serán sacudidas con violencia. Las impías ciudades de nuestro mundo, serán destruidas mediante catástrofes que ocasionarán actualmente la ruina de los grandes edificios y barrios enteros. Dios muestra lo que acontecerá en toda la tierra. Se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios, inundaciones. Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. ¿Y qué sucederá con el pueblo de Dios si se encuentra ahí? Le toca su oído. Si Lot. Una cosa que quería decir, perdón. No. Siempre la gente dice que Dios nos va a salvar donde Él va ahora a eso. Dios va a salvarnos donde estemos. Y yo leí hace poco una cita donde el Señor le pidió que salieran de las casas de los egipcios, o si no iban a ser destruidos. Así mismo es. Si Lot no hubiese salido cuando los ángeles lo empujaron. No salió, lo sacaron. Sí, pero si no, él tenía la decisión de quedarse. Si él no hubiese decidido salir, Dios no iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Él sería su perdición ahí. Porque cuando el límite de la paciencia de Dios llegó, antes de que llegue, Dios advierte a sus hijos que salgan de él, porque son sus hijos y él los protege. Pero si esos hijos desobedecen, Dios dice, ya llegó hasta la última advertencia, no saliste, te va a tocar tu agüita. Y Dios quiere que nosotros salgamos. Bien interesante, en Mateo 24, y Dios manda hay dos maneras de salir. O tú sales, o tú huyes. Lot salió o Lot huyó. Huyó porque salió sin nada.
Porque ya la destrucción venía. Vimos el que decía antes de que vengan los azotes. Hay dos maneras que el pueblo de Dios va a escapar. O sales con la dirección de Dios y con lo necesario, o huyes con lo que tienes. Dios nos amonesta vez tras vez. Salid de las ciudades. Escucha bien, salid de las ciudades. No, huid de las ciudades, porque la destrucción viene. Salid antes que venga el azote. En mi visión de la noche, yo estaba sobre una altura desde donde veía las casas sacudirse como el viento sacude los juncos. Estamos hablando de torres, estamos hablando de casas sacudiéndose en la ciudad, ¿verdad que sí? Los edificios, ahora vamos a hablar de los edificios grandes y pequeños, se derrumbaban. Los sitios de recreo, teatros, hoteles y palacios suntuosos eran ¿qué? Conmovidos y derribados. Muchas vidas eran destruidas y los lamentos de los heridos y los aterrorizados llenaban ¿qué? El espacio. Imagínense todo esto. Imagínate que tú estés, siendo hijo de Dios, en medio de los sitios de recreo. En medio de todo eso, en los hoteles, también hoteles, no, en teatros, en atracciones que impiden nuestra visión, nuestro enfoque en la palabra de Dios. Salgamos de las ciudades en la amonestación que Dios nos ha dado. Ninguna seguridad había en parte alguna. No puedo describir las escenas terribles que se desarrollaron ante mi vista. Era como si la paciencia de Dios que se hubiera agotado y hubiese llegado el día de ¿qué? El juicio. Entonces el ángel que estaba a mi lado me dijo que muy pocas personas se dan cuenta de la maldad que reina en el mundo hoy. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque you get used to it. Te acostumbras. Te acostumbras al mal. ¿Saben que aprobaron en Puerto Rico hoy la libertad del homosexualismo? Bien. ¿Aprobaron qué? El tiempo está en el fin. Estamos en el tiempo del fin, hermanos. Preparémonos. Especialmente en las ciudades grandes. Declaró que el Señor ha fijado un tiempo cuando su ira castigará a los transgresores por su persistente menoscabo de su ley. Hay mucha gente que encuentra esto lindo. De verdad, yo no lo encuentro lindo. Yo lo que encuentro es orgullo. Orgullo, la gloria del hombre. ¿Cuál torre es más alta? ¿Qué dinero tengo más alto? El más alto, más power, más control, más. Y hay gente que realmente en la ciudad le gusta esto. Le gusta. Se acostumbraron. Y mira lo que el Señor nos dice. Fuera de las ciudades es mi mensaje para la educación de nuestros hijos. Fuera de las ciudades. El propósito de las ciudades, acordémonos, es apartar al hombre de Dios, ser el hombre honrado, ser el hombre como Dios, gobernar sobre la gente, exaltar sus constructores, mantenerse unidos en la idolatría. Dice aquí en Mensajes Selectos, tomo 2, página 407 y 408. Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los hombres y a las mujeres. Con el fin de lograrlo, inventa toda clase de novedades y diversiones para mantenernos aquí confinados, presados, y toda clase de recursos que resultan excitantes. Y las ciudades del mundo están llegando hoy, ¿verdad? Ser hoy como las ciudades que existían antes del diluvio. ¿Qué sucedía en el tiempo del diluvio?
La paciencia llegó a su límite. ¿Y qué hizo Dios? Destruyó. Está diciéndonos que estamos llegando al límite. Cuando Dios está pronto a ¿qué? A destruir. Porque está llegando como los días de Noé. Días antes del diluvio. Próximo slide. ¿Quién será amonestado? Volvemos a decir. ¿Cuántas veces lo he dicho? Lo he dicho muchas veces, solamente hasta el capítulo 5. Volvemos a decir, fuera de las ciudades, no consideréis que es un gran impedimento tener que trasladaros a los cerros y a las montañas. No hay ningún impedimento en hacer eso, hermanos. Es posible. Y Dios nos va a ayudar. Sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, Cristo está a la puerta. Por eso dice a nuestro pueblo, no consideréis que es un impedimento ser llamados a dejar las ciudades, déjala ya, y trasladaros al campo. Allí, en el campo, esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Tienes que tener el deseo para eso. A contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador. Al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos queremos ser transformados? Amén. Todos. Pero no podremos hacerlo aquí en las ciudades. Vamos a ser sí transformados, pero no como Dios quiere que seamos transformados. Sí. Como dice, debemos transformarnos imperceptiblemente. No nos vamos a dar ni cuenta. Estamos transformados. Ni cuenta te vas a dar que vas a ser transformado a la misma imagen de ¿quién? De Dios. Por eso es que Satanás quiere mantenernos a nosotros aquí esclavizados en estas ciudades, para que no reflejemos a Dios, la imagen de Dios, la imagen que perdimos cuando Adán y Eva cayeron en pecado, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Satanás quiere que el pueblo pierda esa imagen. Esto se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2. Mírenlo bien, este es el plan de Dios. El plan de Dios no es las ciudades. Este es el verdadero plan de Dios. Este fue el plan de Dios. Este es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que estemos fuera de las ciudades. Van a haber dos pueblos. Así te decía anteriormente, los verdaderos israelitas, aquellos que realmente quieran cumplir la voluntad de Dios. Y Dios nos amonesta y nos dice, nos ruega, nos grita, nos alarma, salir de las ciudades. Las ciudades no fue plan mío, no es mi plan. Este es mi plan. Si queremos ser salvos, tenemos que salir de las ciudades, tenemos que salir del sistema y estar preparados para reflejar la imagen de Dios y recibirle cuando venga en gloria. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a postrarnos de rodillas para